Es ciertamente una complacencia mancomunada de nuestros amigos oyentes y estos servidores de la verdad y la transmisión limpia de las noticias que hacen país y que también constituyen verdades históricas. Hemos estado ausentes unos pocos días, nos tomamos unas vacaciones y ahora este nuevo encuentro con ustedes o un reencuentro que lo agradecemos y que estamos dispuestos a dar todo lo nuestro como un equipo informativo, siempre reflejando la verdad y conduciendo a los pensadores a analizar los temas más significativos que tiene la República del Ecuador en estos tiempos. Así es que yo agradezco de paso todos los gestos de reclamo de nuestra presencia. Eso nos impone un desafío adicional al que siempre hemos mantenido con ustedes. Señoras y señores, muy buenos días. El doctor Montúfar, candidato o ex candidato a la alcaldía de Quito, ¿y por qué mi precisión en este sentido? Porque en estos 8 días hemos recorrido la urbe con notable avidez de conocer ciertamente sus escombros. La ciudad de Quito está destruida. Una obra de reconstrucción de sus calles se impone. Y parece que la improvisación es una señal que no nos otorga, digamos, balances para un futuro promisorio en este campo. Y yo quiero hacer una comparación muy sencilla. El Quito subterráneo que ya mismo comienza a activarse versus el Quito de la superficie van a tener una distorsión muy significativa. Y tenemos que inaugurar un reclamo para que la reconstrucción de las calles capitalinas goce este momento de una priorización muy importante. Esto en lo que a nuestro lugar de habitación se refiere, aparte de consideraciones que también fueron coincidentes con esta vacación de nuestro informativo. Las 4 décadas de historia democrática republicana. Hemos estado históricos en toda la dimensión y de esto también queremos hablar pensando que la institución militar definitivamente ha retornado a sus cuarteles tras unas 4 décadas de una actividad que no le pertenecía. Los militares han retornado a sus cuarteles y el señor coronel Alberto Molina Flores, que ha preparado un libro próximo a salir, refiere estos acontecimientos que vale la pena también comentarlos. En estos 40 años de democracia formal que ha vivido el país, dice el señor coronel Molina, ha estado condicionado a diferentes factores de la economía y de la política. La percepción de nuevas amenazas como el terrorismo, la extrema pobreza,
el narcotráfico, señores oyentes, el crimen organizado, la migración, la infaltable corrupción, etcétera, surge la necesidad de institucionalizar nuestro frágil sistema democrático. En la última intervención militar en nuestro país, esto es desde el año 72, que por coincidencia muy grata para nosotros, comenzaron nuestros empeños periodísticos del 72 al 79, es decir, durante 7 años, los militares tuvieron el poder político. Se iniciaron procesos de cambios fundamentales dentro de las filas castrenses. Avanzó notablemente en la toma de posiciones de carácter nacional y de carácter popular. La bonanza petrolera de esos años sirvió para la adquisición de un moderno armamento que levantó una infraestructura militar que jamás tuvieron en otros tiempos nuestras Fuerzas Armadas y que estuvieron a punto en la llamada Guerra del Cenepe en el año 95. Si bien es cierto, en la Constitución actual se consagra el voto facultativo para los militares en servicio activo, les está prohibido hacer política de banderías, intervenir en acción proselitista dentro y fuera de los cuarteles. Tampoco las Fuerzas Armadas deben convertirse en instrumento de aventureros que en las crisis de la política interna suelen buscar el apoyo de los militares con la vista puesta exclusivamente en sus pequeños intereses. Por lo tanto, los militares deben situarse por encima de esos conflictos partidistas y evitar por todos los medios que la institución se politice, conduciéndola a una acción disociadora y peligrosa para el cumplimiento de su sagrada misión. Esto es lo que ha escrito Alberto Molina Flores, que le tengo en línea telefónica. Mi coronel, muy buenos días. Con el ex candidato a la alcaldía de Quito, un ciudadano de probada solvencia y de gran preparación, lo esperamos con su pequeña disertación de estas 4 décadas de vida nacional con los militares en sus respectivos cuarteles. Esto creemos que sea la onda, la efigie, el retrato, la muestra de un Ecuador republicano institucionalizado, cumpliendo cada uno con sus obligaciones. Estamos en Guayaquil con Alberto Molina y le escuchamos a usted, coronel. ¿Qué siente usted después de estas 4 décadas, sin lugar a dudas, históricas, equivocadas, fallidas para algunos intereses, pero lo importante, ha resurgido la democracia, la institucionalidad democrática? Coronel, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo a usted, a César. Un privilegio compartir esta tertulia de esta mañana desde Guayaquil. Un saludo cordial, un abrazo a este cordial amigo y a quienes nos escuchan. Es verdad que estamos celebrando 40 años, el periodo más largo de la historia republicana del país, donde hemos vivido una democracia, yo diría, anoréxica, pero democracia al fin, donde en varias ocasiones ha habido intentos de golpes militares, como el caso de la sublevación del general Fran Vargas, el caso de el coronel Lucio Gutiérrez, en fin. En todo caso, el proceso que se inició como
inédito en América Latina en ese entonces, de los años 70, cuando los países de América Latina estaban gobernados por dictaduras militares, especialmente el Cono Sur, que recordamos, ¿no? Por su virulencia y represión. En todo caso, las Fuerzas Armadas inicialmente dieron el golpe en contra del doctor José María Velasco Ibarra, entronizándose en el poder el general Guillermo Rodríguez Lara. Es un dato interesante porque aparece el petróleo, no es un proceso, luego con el triunvirato, un proceso concertado entre el gobierno militar y la sociedad civil, es decir, ahí se nombran 3 comisiones, como recordaremos, la comisión en que tenía que estudiar la Constitución de 45 reformada, una nueva Constitución que después se plasmó y se aprobó en un referéndum, la Constitución del 78, así conocida. En todo caso, esa década, si bien es cierto, se habló también de que el gobierno, al menos del general Rodríguez Lara, fue una dicta blanda. Se inscribe en los gobiernos nacionalistas, especialmente con el ejemplo del gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, es decir, un espíritu nacionalista, y sobre todo contando con recursos económicos producto de la explotación petrolera. Es la verdadera modernización de las Fuerzas Armadas. Ahí se adquiere un armamento que no tuvimos nunca, instalaciones como el concepto de los norteamericanos, de las bases, no los fuertes militares como existe hasta ahora, el fuerte militar Atahualpa, en Aloa, acá el fuerte militar Huancavilca. Se adquiere armamento moderno, la poderosa, digamos así, brigada blindada que su asiento tiene en Riobamba, los cañones antipropulsados de 155 milímetros. Yo mismo fui a Francia, salimos los oficiales a varios países. Fíjese, la Marina obtiene submarinos, corbetas, fragatas, el buque Escuela Guayas, lo mismo la Fuerza Aérea. Tenemos pues aviones de paquete, como se dice, Cafir, Mirage, Jaguar, ¿no? De manera que se fortalecen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y una vez, digamos, ya el año 76 comienza el proceso de entrega como corresponde a la sociedad civil, porque en realidad las circunstancias obligaron a que todo en el poder, y así ha ocurrido en la historia republicana, pero yo conceptúo que quienes deben gobernar, quienes, digamos, tienen la responsabilidad de conducir a un país, son los civiles a través de los partidos políticos que deben fortalecerse. Uh-huh. Hemos pasado en estos 40 años, doctor Montúfar, por una guerra victoriosa, sostiene Alberto Molina. Hemos pasado por unos años de democracia, aunque débil, pero democracia al fin. Guerra victoriosa, alzamientos militares y policiales, una crisis económica terrible y un gobierno que trató de debilitar, dividir y cooptar a las Fuerzas Armadas para fines políticos. Sin embargo, el compromiso de los militares ha estado con la patria, ha sido con su país o ha tenido intervalos que hoy no los deseamos bajo ningún punto de vista. Han retornado los militares a sus cuarteles. Y esto en una celebración, si cabe el término, de la memoria cívica de nuestro país y sus ciudadanos, vale la pena recordar con los apuntes que usted, hombre de la modernidad ecuatoriana y talentoso y cívico ciudadano, nos pueda ofrecer en este cuatrenio, digamos no cuatrenio, en estos 40 años de vida republicana, que han sido aptos, como decían los señores presidentes, respondiendo qué es la democracia: Jaime Roldós, León Febres Cordero, Yamil Maguad, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Fabián Alarcón, Rosalía Arteaga,
Lucio Gutiérrez, Sixto Durán Ballén. Aquí están sus palabras de 25 años de democracia que lo estamos celebrando prácticamente a los 40. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. ¿Qué es la democracia? En buen romance, en palabras sencillas, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Gobierno del pueblo significa que el gobierno debe ser democrático en su origen, tiene que ser votado en elecciones, no puede ser un golpe militar el que lo constituya. Gobierno por el pueblo significa respetando la Constitución, las leyes, la participación ciudadana. Gobierno para el pueblo significa que el objetivo final sea el bien común de los ciudadanos. Una democracia es un sistema político que se sostiene en el cumplimiento de la ley. Nosotros soñamos, y yo personalmente sueño, en que alguna vez tengamos una libertad de una democracia de 3 dimensiones. Democracia económica, democracia política y democracia social. La democracia es aprendizaje permanente en base a ejercicio de la misma, que incluye errores, que incluye vicios, que incluye defectos, pero que se va avanzando. La democracia me suena como un sueño que a veces estamos cerca de alcanzarlo, otras veces no tanto. La democracia definitivamente es el mejor sistema de vida que tenemos actualmente los seres humanos. Pero para mí es el único modo en que debemos vivir y trabajar en este país. 25 años de democracia, las voces de nuestros mandatarios. ¿Qué le convocan en términos de una reflexión límpida, pensando en el país, en la patria? Muchísimas gracias, Gonzalo. Un gusto y un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Quisiera también aprovechar para enviarle un abrazo y un saludo a Alberto Molina, un ejemplar militar ecuatoriano que además, con su pensamiento, con su vocación académica y de reflexión, constantemente nos está alimentando, y con la publicación de sus libros. Yo creo que el caso de Alberto es un caso ejemplar de un soldado, de un militar, de un ciudadano y también de un intelectual que ha reflexionado precisamente el tema de la relación entre militares, política y sociedad. Gonzalo, yo quizá voy a hacer un análisis un poco diferente. Yo no creo que estemos celebrando 40 años de democracia. Y no estoy en este momento, como escuchaba hace instantes, una, digamos, muy interesante precisión del expresidente Rodrigo Borja al hablar de las dimensión de democracia social, económica y política. No estoy hablando de que en realidad no estoy siendo tan ambicioso, pero creo que sí tenemos que reconocer como un récord importante en la historia ecuatoriana, o como un dato importante a relevar en la historia ecuatoriana, que tuvimos 10 años durante la época en que Rafael Correa asumió la presidencia del país, de la llamada Revolución Ciudadana, que no vivimos democracia. Durante el régimen de la llamada Revolución Ciudadana, yo diría, el momento en que inició el proceso en el cual el Tribunal Supremo Electoral, estoy remontándome a los primeros 3 meses del gobierno de Rafael Correa, decidió destituir a 56 diputados, cambiar el de entonces tribunal, o presionar sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales y convocar por fuera de la Constitución a una asamblea constituyente. En ese momento se rompieron los principios fundamentales de la democracia, que implica básicamente el que exista un equilibrio de funciones, de poderes, y eso llevó a una concentración total del poder en manos del expresidente Correa. Entonces yo diría que más o menos desde el 2007 hasta el 2017, mediados del 2007 al 2017, no vivimos una democracia. Hubo elecciones, sí, elecciones a través de las cuales, con una ventaja electoral institucionalizada por el control sobre la autoridad. Y ahora vemos también el manejo y la entrada de dineros ilegales a la campaña del partido oficialista, se legitimó y relegitimó electoralmente. Tuvimos elecciones, pero no tuvimos democracia. Entonces yo creo que en realidad esto es importante, esta precisión histórica me parece a mí que es importante, porque nos pone, Gonzalo, o nos convoca a reflexionar sobre el momento en que vivimos.
Y yo creo que el momento en que vivimos, en esta coyuntura, luego de que Lenín Moreno asume el poder, es muy parecida a la que vivimos en el periodo 78, 79, 80, que es el de una transición a la democracia. Es decir, estamos en un momento de transición. La consulta popular del 4 de febrero fue, digamos, un primer paso de una transición democrática de un régimen autoritario electoralista, podríamos decirlo, porque hubo elecciones aunque no hubo democracia. Esto, Gonzalo, me parece que impulsó una persecución judicial, además. Que violentó los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, que como usted acaba de decir, generó una concentración total del poder, que eliminó lo que podríamos decir el funcionamiento de un Estado de Derecho, y que además ahora conocemos con mucha claridad que fue parte de un proyecto además delincuencial, es decir, la corrupción fue parte consustancial, un elemento constitutivo fundamental de ese régimen. Entonces, me parece que el identificar, no que vivimos 40 años de democracia, a mí me parece que esa visión, desde mi modo de ver, es equivocada, y además de ser equivocada nos lleva a no comprender y aquilatar o interpretar de manera correcta el momento en el que nos encontramos. Y eso creo que es fundamental porque, decía hace un momento, el gobierno de Lenín Moreno fue es un gobierno, digamos, de transición, debería entenderse como un gobierno de transición. Está bien. Pero que no termina de cuajar. Una transición que fue importante en la consulta del 4 de febrero, pero que ahora no sabemos hacia dónde va. Y creo que... ¿Y eso por qué? Porque evidentemente nos quedamos ahí. Hoy se discuten varias importantes, creo que trascendentales reformas de la Constitución, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y otras reformas que deberían darse en el país. Creo que ha habido un avance importante en la restitución de derechos. Hoy respiramos un clima de mayor libertad. No hay persecución aparentemente, es decir, hay elementos que hay que rescatar, han ocurrido luego de que Lenín Moreno tomó el poder, pero creo que lastimosamente no llegamos realmente a un camino, un derrotero claro de reinstitucionalización de la democracia. En el 79, si me permite, Gonzalo, cuando Jaime Roldós, o más bien en el 78, cuando se crearon aquellas comisiones de reestructuración jurídica del Estado, sabíamos a dónde íbamos a llegar. Había un derrotero claro, una visión muy clara. Hoy, yo le diría, no está tan claro hacia dónde vamos. Hubo algunos pasos importantes, pero me parece que no hay una transición que nos permita realmente entender hacia dónde vamos. ¿Este statu quo requiere una definición institucional o histórica? En los dos casos, yo creo que el comprender que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno de transición hacia la democracia, implica primero, como decía hace un momento, entender claramente lo que fue el gobierno de Correa. Fue un gobierno autoritario, fue un gobierno... Él decía, perdón, doctor, que es jefe de todos los poderes. El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no opinaron sobre este particular modo de ver las cosas de este Correa, de este jefe institucional del país, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que se declaraba jefe de todos los poderes? Gonzalito, el tema no tiene por qué opinar las Fuerzas Armadas. Parece estar en las distancias del legislativo, que tiene la obligación de vigilar, no, la constitucionalidad. Hay una Corte Constitucional. Ni siquiera manera de un correctivo. Ni siquiera manera de un correctivo, coronel. Es que, Gonzalo, es que las Fuerzas Armadas no están para eso. Correcto. Para eso están las distancias. Si no, este Estado cualquiera puede opinar. La policía puede opinar, los militares pueden opinar. No, señores. Es decir, no deliberantes.
No, bien claro dice la Constitución, las Fuerzas Armadas se deben, eso más entre paréntesis, borraron, quiero hacer énfasis de lo que César nos ha indicado, que estoy de acuerdo. Hemos vivido una democracia formal, diría yo, como está pasando en América Latina. Vea usted en Venezuela. Se votó, obviamente, cuestionado, pero ahí sigue, dice, estamos en democracia. Vea en Nicaragua, igual llegaron por las urnas de Ortega y tenemos un neosomocismo. En los países que yo llamo el club de dictadores, el ALBA, en Bolivia igual, etcétera, etcétera. Pero yo quería más bien resaltar, mi querido Gonzalo, en estos 40 años de altibajos, vea usted en el gobierno de Rodós, apenas entronizado en el poder, tenemos la famosa, conocida como guerra de Paquilla. De Paquilla. ¿No? Guerra de Paquilla. Entonces, ese es un ejemplo de que los militares debemos estar en lo que corresponde, no en el manejo político ni la administración del Estado. De verdad que esa impronta que fue el año 81 en la Guerra de Paquilla, yo creo que es un ejemplo palmario. De otro acontecimiento, la firma de la paz con el Perú. Pero eso vamos a ver, pero el tema, por ejemplo, quiero resaltar un hecho importante en el gobierno del presidente Rodós, la huelga o alzamiento policial, igual que 30S, en enero, exactamente el 5 de enero del 81, no debemos perder de vista este hecho, Gonzalo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia del estadista con el dictador. Con el presidente Rodós conoce esa mañana del 5 de enero que hay un alzamiento en el mismísimo regimiento Quito. ¿Qué es lo que hace? No va pues a desafiar a los policías, no va a sacarse la camisa y decir que le maten. Simplemente dice el ministro de gobierno de aquel entonces, el doctor Fero Blum, que él como ministro de gobierno debe resolver ese problema policial. Y resuelve. En la noche está resuelto el problema. Y al siguiente día va el presidente Rodós, ¿no? Y he recibido con aplausos, obviamente, de Fenestra al mando policial, ¿no? Y resuelve el problema. Pero vea usted, este hecho es importantísimo que recordemos los ecuatorianos, porque a diferencia de 30S, bueno, tenemos las consecuencias, ¿no? Un bombero que va a apagarle fuego con gasolina, como se dice, ¿no? De manera que ese es importante. Importante también es el gobierno de Hurtado, que respeta leyes y reglamentos militares. Mire, ese es importante. Es decir, obligar que los militares estén cumpliendo lo que les corresponde a los militares. Un entrenamiento diario, permanente, ¿no? Porque los problemas pueden resolver, digamos, aparecer de la noche a la mañana un terremoto, por ejemplo. Hablemos, dicen, no, ya no hay la posibilidad de un enfrentamiento bélico. Vea usted, eso se decía en Europa y en las fronteras de Europa hubo la guerra de los Balcanes, ahorita el tema de Crimea, el tema de Ucrania, en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvamos al Ecuador. Luego, en el gobierno de Febres Cordero, hay la sublevación de Fran Vargas. También, mire usted, un problema que debe enfrentar el gobierno de Febres Cordero. Asimismo, el secuestro en Taura, que fue un hecho histórico realmente preocupante, porque ahí intervienen las Fuerzas Armadas, es decir, un segmento de las Fuerzas Armadas, podemos decir, no digamos las Fuerzas Armadas, los famosos comandos, y luego aparece Alfaro Vive, un grupo subversivo que dice y proclama que va a tomarse poder por las armas. Ahí tenemos que reflexionar, decir, a ver, el Estado, no importa, siendo abstracción del gobierno que sea, si aparece una amenaza contra la institucionalidad, el Estado como tal y el gobierno tienen la obligación, obviamente, de combatir esa amenaza. Esto es importante. En el gobierno de Borja, mire usted, ahí se negocia y con este grupo subversivo, y hay la famosa dejación de las armas del 27 de febrero de 1991. Es decir, el ABC se incorpora a la vida civil y entrega las armas. Lo mismo, mire, ahí hay un hecho importante para las Fuerzas Armadas. Con el gobierno de Borja se adquieren los fusiles HK modernos para las Fuerzas Armadas, porque a las Fuerzas Armadas hay que darle no solamente la misión, sino el armamento, el equipo que se requiere para ese cumplimiento de la misión.
al menos se adquirió todo el armamento que después fue utilizado en 95, la guerra del Cenepa, a Nicaragua, que había desmovilizado su gran ejército sandinista y tenía el armamento ruso que compramos, recuerde usted, los Iglas o M21, que fue utilizado exitosamente en la guerra del Cenepa. Esto es importante hasta aquí señalar, y luego seguiremos conversando de estas circunstancias en esta democracia, como bien dice César, con 10 años de una democracia aparente, ¿no? Pero que vivimos en una dictadura que ya vamos a conversar. El doctor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, anotaba en este medio de comunicación en días pasados y se refería a que existe aún correístas manejando la justicia ecuatoriana. Recién desde hace un par de meses el Ecuador tiene un fiscal independiente. Antes eran fiscales cuya función era proteger al dictador Correa. Pero seguimos teniendo jueces nombrados por Correa, esbirros de Correa, a los que todavía les da órdenes. Y mientras no se cambien a esos jueces, ¿quién va a condenar a Correa? Aún en el caso de que el fiscal inicie una acción penal contra él. ¿Cómo acaba de suceder con la mano derecha e izquierda de Correa, que ocupaba la Secretaría General de la Administración o la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República? ¿Cómo le parece, doctor Montúfar? Bueno, yo coincido con lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar del doctor Hurtado. Precisamente por eso es que es importante entender este momento de transición. Este momento de transición del autoritarismo del régimen correísta implica varias cosas. Primero, me parece a mí, como hace un momento discutíamos, el hecho de que podamos llevar adelante realmente una reforma constitucional que permita que el Ecuador vuelva a tener un Estado democrático. Ese Estado que construyó el correísmo, hiperpresidencialista, con la figura presidencial y con la presidencia en el centro de todo el sistema político, económico e interviniendo, yo diría, de manera antidemocrática sobre la sociedad. Que volvamos a tener un Estado en el que 3 funciones del Estado puedan equilibrarse y ser autónomas e independientes. Un Estado en el que la Fiscalía, la Contraloría, la justicia pueda manejar, pueda operar, pueda funcionar sin el control, sin la subordinación al poder político. Un Estado, además, que permita precisamente que la iniciativa privada, que las posibilidades de emprendimiento, que no ahogue al sector privado, que no ahogue a la sociedad, que permita que la sociedad civil pueda ser autónoma, que permita que la economía pueda funcionar sin tener al Estado como el motor de la economía. Un Estado, además, en el que, mire, en la Constitución correísta se estableció un régimen de desarrollo que hace que el Ejecutivo sea el órgano rector de múltiples actividades de la convivencia económica y social, es decir, es necesaria una reforma constitucional. Un segundo elemento de esta transición pasa precisamente por el que la justicia, los operadores de justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, en eso hemos avanzado, pero no se ha avanzado totalmente. Por eso me parece fundamental este proceso de evaluación de jueces que en este momento ha iniciado y que está a cargo del Consejo de la Judicatura, para que realmente los operadores del nuevo Estado representen a sus instituciones y no representen o no sigan las órdenes del superior. Ayer Diario El Comercio, o anteayer, publicaba la forma como esta señora Pamela Martínez, que era un eje de esta trama de corrupción, determinaba y gobernaba e influía sobre la Corte Constitucional antes de que ella fuera jueza de la Corte Constitucional. Y el tercer elemento que es fundamental es de la lucha anticorrupción. El Estado correísta fue un Estado delincuencial, hay que decirlo con todas sus palabras. Se institucionalizó la corrupción, se organizó, se legalizó, se estructuró
un esquema de delincuencia organizada desde la cual operaron las instituciones en función de favorecer a empresas nacionales y extranjeras, los contratos de un Estado millonario por el precio del petróleo, estableciendo un núcleo, yo diría, delincuencial, de delincuencia organizada desde la que funcionó el Estado durante la época de la Revolución Ciudadana. Y por eso es que entonces la lucha anticorrupción, el hecho de que se puedan investigar, sancionar, y además que el Estado ecuatoriano pueda ser reparado y los ecuatorianos podamos ser reparados, no solamente en lo económico, sino también en lo moral por el daño causado, es un tercer elemento fundamental de esa transición. Pero me parece, Gonzalo, que entonces, yo diría, más que celebrar 40 años de democracia, yo discrepo con esa posición. Creo que los ecuatorianos en este momento tenemos que reconocer el tipo de Estado que vivimos durante la época correísta e identificar cuáles son los temas críticos principales, los desafíos fundamentales de la actual transición para que de esa forma podamos realmente reinstitucionalizar una democracia mucho más profunda, mucho más vigorosa en nuestro país. Consultemos a un dirigente campesino, un dirigente del pueblo. Está con nosotros Mesías Tatamuez. A esta hora de este día, 7:34 de la mañana. Mesías, buenos días. ¿Qué reformas pueden evitar un régimen hiperpresidencialista? Nos interroga a todos los ecuatorianos César Montúfar, que me acompaña en el estudio. Bienvenido, Mesías. Buenos días, don Gonzalo, buenos días. Un saludo a César, un saludo al coronel Molina, que me indicaron que también está desde Guayaquil. Es correcto, mire, desde Guayaquil, sí. Yo también estoy desde acá de Manta. Estamos acá en el trabajo, organizando desde Puerto Viejo, organizando una reunión que vamos a hacer el jueves aquí en Puerto Viejo, y acá en la costa sí toca a caminar un poco y dar la vuelta con la gente. Mire, yo creo que sobre la democracia que ahora dicen los 40 años que está de moda, yo creo que es una parte interesante de discutirla y ver cómo es lo que se ve todos los ecuatorianos, cuál ha sido el avance del país y cuál ha sido también los problemas en el país. Yo creo que es democracia no existe, don Gonzalo, porque nos engañaríamos si dijéramos que hay una democracia dentro de todo ese derecho, porque la democracia es cuando están todos los derechos para el pueblo y dentro de toda esa parte, y principalmente la justicia ha venido secuestrada desde hace más de 40 años, y eso tenemos que recordar. Usted sabe, hasta se puso tanques, todo es lo que se ha dado dentro de todo este nivel. Y en ese derecho también tenemos que ver la prepotencia de los últimos 10 años, también qué es lo que ha pasado. Y la economía. Hemos tenido golpes y golpes durante este año. La muerte de Roldós, que no fue realmente aclarada. Yo no he sabido y no se ha aclarado dentro de todo este derecho estos últimos años. Está bien dicho aquello. Y lo otro también, que los ecuatorianos, y César y todos, y el coronel sabe, y los ecuatorianos sabemos, usted, don Gonzalo, que son parte de los medios, tienen en sus grabaciones y saben lo que pasó. ¿Acaso no vamos a recordar la sucretización? Eso fue un golpe al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo nos pasaron a la dolarización? Los que tuvimos en sucres, se perdió muchísimo. Eso fue un golpe a los ecuatorianos. El feriado bancario, la migración de los ecuatorianos cuando en todas estas crisis que hubo, esos han sido golpes dentro de todos los procesos del país y del pueblo ecuatoriano. Entonces,
sí hay cosas que nosotros, el boom petrolero ha servido para la gran corrupción en este país, y que da mucha pena que nuestro país comience a hacer, y la cirugía que nos ofreció el gobierno actual no la vemos por ningún lado, no hay, y por eso usted ha de recordar, y le recuerdo al país, yo siempre he dicho que para eso tenemos que hacer una minga de los ecuatorianos y ecuatorianas, de todos, y porque yo sí estoy convencido que la mayoría somos honrados, para combatir la corrupción, mejorar nuestro país, y la única manera de salir adelante. Doctor Montúfar, señor coronel, amigo Mesías Tatamuez, Felipe Urbano de Lara nos recuerda hace contadas horas que lo más difícil que tiene el Ecuador social es convivir con el populismo. Y ahora que están 3 o 4 sectores alineados en esta meditación de los 40 años de actividad, llamémosla por lo menos intento de democracia, hay una coyuntura enorme de prosperidad fiscal, o hubo durante estos 40 años una coyuntura de enorme prosperidad fiscal, en donde se impuso una habilísima estrategia de liderazgo personalista que mantuvo en el poder a Rafael Correa en una década que nos parecía eterna. El populismo se volvió radical y devino en un poder corrupto, en un régimen totalmente autoritario que manipuló la institucionalidad, abusó del poder, dispendió recursos y corrompió el manejo estatal. Felipe Urbano de Lara escribía este fin de semana que lo que más resulta complejo y difícil es convivir con el populismo. ¿Usted qué opina, doctor Montúfar? Creo que coincido con Felipe en lo que acaba, en la lectura que usted acaba de hacer, Gonzalo, pero me parece que las actuales amenazas a la democracia, no solamente en el Ecuador, sí en el Ecuador con mucha fuerza, sino en otros países de la región y del mundo, van más allá del populismo, y me parece que son mucho más complejas y me parece que son mucho más difíciles de identificar y de luchar contra ellas. A mí me parece que la principal amenaza en este momento de las democracias, y una de las principales, si no la principal amenaza en el Ecuador, es la corrupción. Y la corrupción no tiene necesariamente un ropaje populista, puede no tener un ropaje populista. Correcto. Y esto pasa por el hecho de que, en realidad, las actuales democracias, por decirles de alguna manera, en América Latina y en el Ecuador, o los gobiernos más bien dicho, han sido penetrados, han sido cooptados, han sido tomados por grupos que persiguen fines ilícitos. Perdóneme que tome como ejemplo algo que está muy de moda en este momento, que es este proceso que lleva adelante la Fiscalía, el tema del caso Sobornos 2012-2016. ¿Qué vemos allí, Gonzalo? ¿Qué vemos allí? Ya más allá de lo judicial, ¿cuál es la lectura política que podemos hacer de lo que ocurre? Lo que vemos allí es que grupos empresariales, nacionales y extranjeros, y el grupo político en el poder, liderado por el presidente de la República, que establece además una oficina específica para eso, se ponen de acuerdo de forma colusoria, es decir, buscando fines ilícitos para perjudicar al Estado ecuatoriano y beneficiarse los unos con contratos y los otros con recursos para su propio bienestar y para sus campañas electorales. Entonces tenemos que se organiza, y así es como funciona supuestamente, o funcionó la democracia correísta, se organiza un sistema ilegal de financiamiento
para el partido de gobierno, que además redunda en beneficios personales para sus militantes y que además tiene como contraparte el beneficio en contratos con el Estado por parte de ciertas empresas nacionales y extranjeras. Con nombres, además. Entonces, ¿es con eso apellidos? Eso le decía, ¿es eso democracia? ¿Son elecciones electoralmente democráticas? No son, no lo son. Lo que tenemos es un sistema delincuencial de toma de una institución democrática como son las elecciones para beneficio personal. Lo que tenemos es delincuencia organizada. Lo que tenemos es delincuencia organizada estatal. Entonces, sí, yo coincido con Felipe, el populismo es un problema de las democracias actuales, pero más que el populismo es la corrupción, es la toma del poder por parte de grupos que actúan con una lógica mafiosa y que son grupos en el fondo delincuenciales. Allí está la principal amenaza que tiene la democracia ecuatoriana y otras democracias en la región. Por eso hace un momento yo le decía a Gonzalo, pensando en los desafíos que tenemos hacia el futuro, la lucha anticorrupción, el tener una justicia independiente, una fiscalía independiente que pueda realmente combatir estos delitos que son delitos democráticos, delitos en contra de la democracia y que por supuesto tienen un perjuicio económico enorme para el Estado, es una de las tareas principales de esta que yo llamo transición que vive el Ecuador en la presente coyuntura. Entonces, creo que tenemos que pasar, si quiere, de alguna forma, Gonzalo, de pensar que la amenaza a la democracia son o puede venir de las dictaduras militares. Eso era en el pasado. Yeah. Antes sí, eran los militares, por decirlo, Alberto Molina hace un momento nos acaba de decir. Pero en este momento ya no podemos hablar de ese tipo de amenazas a la democracia. Hoy las amenazas son mucho más complejas y yo diría, la delincuencia organizada de empresarios y políticos, la corrupción está entre, yo diría, la principal amenaza que tiene la democracia ecuatoriana en estos momentos. El populismo y la democracia, estamos viendo, señor coronel, que constituyen una ecuación muy difícil. ¿Cómo contemplarla, resolverla? Bueno, el tema realmente es complejo, tal como dice César, pero yo quería hacer hincapié en un asunto importantísimo. Bueno, ya hemos hablado de las guerras, tanto de Paquilla como del CENEPA, y luego la firma de la paz, que fue un hito importantísimo, esos 40 años, del 26 de octubre de 1998, se firma la paz con el Perú. Una paz es bienvenida, pese a que nuestra posibilidad de llegar al Amazonas, no, las reivindicaciones históricas que aspirábamos, no se dio, pero paz al fin se dice. Vivimos en paz y hay resultados de esta paz. Pero lo que sí quiero resaltar es la actuación de los militares en el campo político, el arbitraje que no nos corresponde. Vea usted en el gobierno cuando cae Abdalá Bucaram, le correspondía la sucesión, no como ha ocurrido en toda la historia del país, en cualquier parte y en cualquier, digamos, institución, no, quien le sigue es quien debe sucederle, en este caso la doctora Rosalía Arteaga, y fue escamoteado este derecho que tenía la doctora. Pero ¿dónde estaban ahí los militares de árbitros? Igual sucede en la caída de Yamil Maguad, la presencia militar como árbitros. Y por último, cuando cae Lucio Gutiérrez, la famosa fórmula, se presenta el jefe del comando conjunto en una rueda de prensa y dice: las Fuerzas Armadas han tomado la dura decisión de retirar el respaldo al presidente de la República. Eso no es tarea de las Fuerzas Armadas, pero eso que refleja la debilidad de las instituciones del país. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Poder Judicial? Porque si tenían que juzgarlo, tenían que hacerlo siguiendo el debido proceso, pero no la intervención militar como árbitros. Los militares no podemos ser árbitros en una institucionalidad que debe estar regido por la Constitución y las leyes, así de simple, y cada uno responsabilizarse de lo que corresponde, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el resto, digamos, de instituciones de control. La institución militar ha sido un árbitro vendido, como dice y reza la forma de pensar de los ecuatorianos desde el lado eminentemente ciudadano, doctor Montúfar.
Mire, yo creo que lo que acaba de decir Alberto es bien importante. Durante los últimos 20 años, hasta el gobierno de Correa, en las diferentes crisis políticas que vivió el país, a propósito, por ejemplo, de lo que fue la crisis alrededor de la caída de Abdalá Bucaram, después de Yamil Maguad, después de Lucio Gutiérrez, las fuerzas militares cumplieron un papel que no les correspondía, que era el de arbitraje. Es decir, hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis económica, e ingresan las Fuerzas Armadas como árbitros de un rol que no les corresponde, que no les correspondía. Durante la época del correísmo, las Fuerzas Armadas dejaron de cumplir ese papel, y creo que eso fue positivo, La contraparte de eso fue que, lastimosamente, no hubo en la sociedad ecuatoriana, digamos, la fuerza para poder resistir y desactivar esa maquinaria autoritaria con la que se impuso el correísmo. Me parece que, como saldo, hoy tenemos Fuerzas Armadas que han abandonado, y me parece correctamente, ese rol de arbitraje. Es a los civiles y a las instituciones de la sociedad a las que nos corresponde precisamente superar esas crisis por fuera del tutelaje y el arbitraje militar. Y es a nosotros, me parece, en este momento, a quienes nos corresponde asumir esos desafíos que tiene en este momento la democracia, esta transición democrática ecuatoriana. En ese sentido, si me permite, Gonzalo, profundizar un poco sobre este tema. Por favor. Porque me parece que es central. Y creo que, lastimosamente, el gobierno de Lenín Moreno, no ha comprendido su papel histórico. Su papel histórico, me parece a mí, es precisamente posibilitar que se den las condiciones para que el Ecuador pueda recuperar y profundizar los elementos principales de una democracia. De su institucionalidad democrática. Y creo que, lastimosamente, digamos, nos estamos quedando en una situación, como le diría, de limbo. Ni terminamos de salir del correísmo, ni vamos hacia otro momento. Ni terminamos, como usted hace un momento acababa de mencionar, ni terminan las instituciones del país de dejar este secuestro, de liberarse de este secuestro que se vivió durante la época de la llamada Revolución Ciudadana, ni comenzamos otro momento. Por eso es que quizá las próximas elecciones, yo en este momento tengo muy poca esperanza de lo que pueda ocurrir en lo que le resta de gobierno al actual presidente Lenín Moreno. Tal vez las próximas elecciones generales nacionales del año 2021 van a ser, espero yo, el momento en el cual la sociedad ecuatoriana pueda realmente reencauzar su camino hacia la recuperación de una democracia y la profundización de la democracia, porque también hay que decir, la democracia que se vivía hasta el momento en que Rafael Correa asumió el poder y que tuvimos esta deriva autoritaria, también era una democracia muy pobre, una democracia limitada, una democracia mínima, una democracia en la que, como decía Alberto, los militares cumplían este papel que no les correspondía de arbitraje. Pero creo que ese es el momento, y por eso es que habría que recuperar esta idea de la transición. La mantención de este limbo, Mesías, si me estás escuchando, la mantención de este limbo obedece a que puede haber un acuerdo específico de la Alianza País en las latitudes correísta, morenista. En algún momento podría ser el estatus o el estado en que se manifiestan ambas corporaciones con el mismo fin de mantener el poder durante largos años en medio de una nubosidad bastante extraña que no nos lleva y no nos conduce a nada real en términos de cambio estratégico y cambio ideológico? Mire, yo creo que hay que ver cómo y qué fue el populismo. Un populismo de derecha es más peligroso que cualquier otro organismo. Y eso ¿El de Correa fue populismo de derecha o de izquierda? Correa fue, acuérdese, y habemos gente honesta que estuvimos desde el principio en contra de esto, porque también hay culpables de lo que realmente ha pasado dentro de esto.
No podemos solo decir que los militares por ahí, también hubieron sectores civiles. Y si no, veamos en el correísmo, carambas, eran tras de Correa y ¿quién lo endiosó? A Correa son muchos sectores que ahora ya dicen que son independientes y otros dicen que son morenistas. Esa es también la realidad y por eso es lo que armaron la justicia, la amarraron muy bien la justicia y gobernaron. Yo les digo a los amigos que están dentro de esta discusión, más a los ecuatorianos, ¿cómo se gobernó dentro de ese periodo? Se gobernó con el miedo, se gobernó violando las leyes, la Constitución, y el presidencialismo se lo manejó muy bien dentro de eso. Por eso es lo que sí hay que ir también un día a discutir, que hay que ir a una reforma constitucional dentro de todo ese derecho, porque aquí no se puede decir esto. Acuérdese que nos dijeron que era una constitución de 300 años y ellos mismos la han violado dentro de todos estos derechos. Entonces, ¿qué ha pasado dentro de todo este nivel? Aquí se hacía un recuento, qué hicieron con Bucarán, cómo fue, yo recuerdo, dentro de todo este nivel. Por eso es lo que no se puede poner a todo el mundo en el mismo saco. Yo he visto, si no recordemos la prensa escrita en estos últimos y también televisión y este medio como el suyo, han recordado, yo he visto en fotos, las fotos no mienten, don Gonzalo, ahí se los ve lo que sabía decir Bucarán, quién estaba en la camioneta y quién no estaba. Ahí están ahora, eso está publicado en varios periódicos que yo he visto este fin de semana el 10 de agosto y los 40 años. Entonces creo que aquí tiene que haber un recuento y una seriedad. En la política no hay ética, en la política se han acabado los valores. Ese es un problema para los ecuatorianos. Y cada gobierno, cada campaña electoral, lo que decía César, se comienza a hablar que va a haber cambios, que yo voy a cambiar esto, y se comienza aparecen los gobiernos regalones. Entonces se dice que estamos en crisis, pero al pueblo se lo sigue apretando, que el pueblo sea el que pague, y el que está de turno de gobierno sigue regalando. La corrupción, ese populismo, ese es lo que realmente era. Por eso, cuando usted ha de recordar, le hago acuerdo al Ecuador, cuando nos preguntaron que qué era Correa, yo se había dicho, y está escrito en los diarios, había dicho que era un gobierno conservador de derecha y populista, porque nunca fue lo que ellos dicen, que han sido socialistas, porque hasta ese daño le han hecho a la izquierda ecuatoriana, ese daño le han hecho, repito, a la izquierda ecuatoriana. Por ello tiene que haber un debate público, serio, franco, sincero, para que el país gane, que las leyes no sean para los grupos de ningún sector, sino las leyes sean para el Ecuador y para el desarrollo del país. Solo así, don Gonzalo, y ecuatorianos y amigos, todos, podemos ir cambiando en el Ecuador. Si no, vamos a seguir cada rato lamentándonos, lo que decía César, todas las violaciones. Y yo sí creo que aquí sí hay que apoyar, por ejemplo, lo digo dentro de todo este derecho, yo sí creo que hay que apoyar dentro de la justicia, que un poquito se ha zafado, que es la fiscal. Eso es lo que hay que apoyar, porque si nosotros no apoyamos también autoridades que están en control. ¿De qué manera tenemos que apoyar a Diana? A Diana, primero, que vaya ahí todavía dentro de la fiscalía, que vaya a muchos corruptos que todavía hay dentro de la gente honesta, porque también lo hay. Y lo mismo en la judicatura, porque hay gente honesta, no podemos decir que no hay, pero también hay
gente que usted ha visto cómo han dado las últimas sentencias, que se mande a la cárcel a aquellos que realmente robaron en este país, pero que vuelvan la plata, porque si no, mire, este es un cuento que van a volver, no van a volver nunca realmente eso, pero eso es cuando haya justicia, que el pueblo ecuatoriano controle, que la justicia esté en manos de gente honesta, porque lo hay, de juristas honestos, porque lo hay. Eso es lo que tenemos que aspirar todos, y yo les diría a los amigos del panel y a los ecuatorianos, todos tenemos que pensar en el Ecuador. Si el Ecuador queremos que salga adelante, si el Ecuador queremos que vaya, tenemos que ir al combate de la corrupción. Hay dos grandes sectores que están luchando ahorita dentro del país: corrupción y el desempleo. Eso es lo que tenemos que discutir entre ecuatorianos en beneficio de los desempleados y de tanta gente que ha sido perjudicada desde hace muchos años dentro de todo este nivel. Gracias, Mesías. Lo último, César, lo último, Alberto. Voy con usted, coronel. Bueno, yo pienso que no he hablado del gobierno de Correa, y lo he hecho pues muy bien, César, porque esto es inédito en todos los 40 años, no solamente los 140 años, sino desde 1830 no hubo un gobierno, no como Rafael Correa, que diera los mayores agravios, desplantes, descalificaciones y atropellos contra las Fuerzas Armadas. Incluso usted recordará, pues no llegó o quiso llevar la lucha de clases para enfrentar tropas como oficiales. Es criminal. Él debió ser procesado por alta traición a la patria, porque todo, requeríamos todo un programa con usted, Gonzalito, para analizar el gobierno de las Fuerzas Armadas, digamos, el gobierno de Correa, y qué es lo que hizo contra las Fuerzas Armadas. Claro, en el imaginario la gente decía, ¿por qué no reaccionan los militares? ¿Por qué no le votan? Ha sido peor. Yo creo que, si bien es cierto, hubo lenidad en algunos mandos, ¿no? Con excepciones, ¿no? Porque yo tuve oportunidad de conversar con algunos de ellos y decirles, no les ponemos golpes de Estado, ni mucho menos, sería una locura, sino firmeza, hacerle ver. ¿Firmeza en qué, coronel? ¿En qué la firmeza? La firmeza en que se haga respetar la institución, pues. Okay. Que se haga respetar, digamos, a cada una de las instancias que tiene la institucionalidad del país, por lo menos en el Consejo de Generales, es decir, hay un comando que estamos, digamos, dijo lo que le dio la gana contra los mandos militares, contra quienes cuestionamos al régimen de Correa, nos dijo lo menos traidores a la patria. De manera que en eso sí, yo creo que les faltó al mando militar tener una absoluta firmeza y decirle cuáles eran los límites legales y democráticos en el cual se puede mover un presidente de la República. Creo que estamos de acuerdo, doctor Montúfar. Sí, coincido plenamente con lo que ha dicho tanto Mesías como Alberto. Agradeciéndole mucho a Gonzalo por esta conversación y este debate. Solo quisiera decir algo, también agradecido por la mención que usted hizo al inicio. El 24 de agosto se cumplen ya 100 días de la administración del actual alcalde Jorge Yunda. Y creo que esa va a ser, me parece a mí, ya un primer momento en el que vamos a poder hacer una evaluación de lo que han sido estos primeros 100 días de alcaldía. Yo diría temas que han sido omitidos, algunos aciertos. Yo pensaba inaugurar ya mismo. ¿Usted nos ofrece para qué fecha? Para cuando usted me diga, tal vez esta semana no, porque estoy saliendo de vacaciones, pero en adelante, por supuesto que estaré encantado, Gonzalo, de participar. Y creo que esta discusión y este debate sobre la administración municipal, sobre la alcaldía del alcalde Yunda es fundamental, porque Quito está en un momento crítico, es un momento en el que si no se toman los correctivos que deben tomarse, esto se va al diablo. La deriva, exactamente. La crisis del deterioro, al diablo. El deterioro de la ciudad puede ser realmente. Esto se va al diablo. Me parece que lo que usted acaba de decir es exacto. Así que gracias, Gonzalo, y un saludo tanto a Mesías y a
Alberto y también, por supuesto, todos los amigos de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Volvemos con Enrique Ayala Mora y Lucio Gutiérrez. Inicio de espacio promocional y publicitario. Entendemos